termina siendo liquidación. Delta, SAE, BOT. Entonces, por ejemplo, es mucho más conveniente, eventualmente, y en concierto con el mandante, decirle, y en asociado muchas veces con el banco, decir, compadre, en vez de irme a una reorganización donde me vaya a cobrar la boleta, decir, oye, vamos a irnos a liquidación, pero vamos a armar una continuidad de giro, y esa continuidad de giro te va a terminar la obra. Y en vez de cobrarme el 100% la boleta, cóbrame la mitad, o cóbrame un tercio. Y el banco ahí tiene que apoyar. Las veces que hemos hecho eso, ha resultado mucho más exitoso. ¿Dónde saca la continuidad de giro los fondos? La continuidad de giro saca los fondos del propio giro. Por eso, por ejemplo, la empresa o tiene fondos, o por ejemplo, o me ha ocurrido que en algunos casos, por ejemplo, el mismo banco te financia la continuidad de giro. Por ejemplo, yo soy el banco Chile, porque es el banco de la Teletón, no es que tenga nada personal con ella. Ya, yo le tengo mucha buena a la Teletón. El Banco Chile tiene la hipoteca sobre el edificio, la construcción de un edificio de departamentos que estamos elaborando. Y el Banco Chile se va a caer a liquidación. Recolocar la obra, cambiar los encargados de electricidad, de sanitario, de todo tipo, arquitectos y cuestiones, te sale tan caro y tan difícil que preferible es que casi la misma empresa constructora, ahora administrada por un liquidador, termine la obra. Yo te financio la obra. Cosa tal de que en vez de vender un proyecto a medio terminal, salgamos a vender departamentos, que es mucho más rentable, claramente. Ese crédito que le dan es preferente. Es un crédito preferente número 4. O sea, un crédito que queda por sobre los créditos de los trabajadores. Ahora, no es una modalidad, lo que yo acabo de contar, es una modalidad que no se puede hacer siempre. Obviamente, caso a caso, depende de que tú tengas el apoyo de alguien que te vaya a financiar la continuidad de giro o que la misma empresa tenga fondos para la continuidad de giro. ¿Ya? Pero también la continuidad de giro te permite, por ejemplo, mantener ciertos permisos. Supongamos que era una clínica. Una clínica es un edificio que no sirve para nada más que para ser clínica. O sea, tiene unas redes de aire, redes de oxígeno, una serie de instalaciones que claramente no le sirven a una oficina, no le sirven a una oficina de abogados, no le sirven a una constructora, no le sirven a un inmobiliario, no le sirven a nadie. Es una cantidad de son unos edificios que además tienen una configuración, un layout que es bien poco dúctil. ¿Cuánto vale una clínica? En la medida que tenga sus permisos para funcionar como clínica. ¿Cómo los mantiene funcionando? Si no deja de funcionar, los pierde. ¿Cuál es la forma de mantener esos permisos? Con continuidad de giro. Y la gracia es que si tú asocias la continuidad de giro con la venta de unidad económica, tú puedes vender la unidad funcionando con los permisos, porque la unidad económica te permite incluir dentro del objeto de la venta activos intangibles, como por ejemplo una resolución de calificación ambiental, permisos mineros, permisos sanitarios, permisos municipales, ambientales, de todo tipo. Entonces, claramente se genera un beneficio. Fíjense que incluso en algunas... Las liquidaciones no siempre se tratan de insolvencia. A mí me ha tocado en muchos años, para no decir tanto, que en algunos casos, por ejemplo, yo me quiero comprar una empresa, pero como se discute la posibilidad de transferir los permisos, la hacemos quebrar para que yo me pueda quedar con los permisos. Por ejemplo, concesiones marítimas. Concesión de playa. Es completamente instrumental. Te sirve porque además, cuando el due diligence tributario me salió con todos los warnings, más luces rojas que Barrio Rojo en Ámsterdam, claro, obviamente lo que tú tienes que hacer es decir, pero yo me quiero, y tu cliente dice, no, pero yo me lo quiero comprar. Tú dices, compadre, y la única forma de armar una adquisición de este activo es comprarse el fierro. Pero es que comprar el fierro no es limpio. La única forma de comprar fierro limpio
en nuestro sistema legal es a través de acta, donde se purgan todas las obligaciones y se extinguen. Lo vamos a ver más adelante. Y principalmente el tema tributario, el tema laboral queda congelado, y con lo cual ustedes podrían tener ese beneficio. Claro, pero el tema laboral, lamentablemente, hoy día no hay forma de traspasarlo. En algún minuto hubo una posibilidad de hacerlo, pero hoy día no existe. Por ejemplo, hoy día que estaba conversando con los abogados de la oficina, y me acordaba que participé en la quiebre de Colo-Colo, completo, ¿verdad? El día cero al día de Chihuahua. Y por ejemplo, en la quiebre de Colo-Colo hicimos una cosa que yo me acuerdo que hoy día no podría hacer. Por ejemplo, a los jugadores de fútbol no les pusimos término al contrato porque eran un activo, porque era un pase. No les pusimos término al contrato de trabajo. Hoy día la ley de pleno derecho le pone término al contrato de trabajo cuando hubiera una liquidación concursiva. Entonces, ojo, ahora, la continuidad de giro puede tener dos momentos. Una continuidad provisional que la define el legislador por sí y ante sí, o que dura desde que la define hasta la Junta Constitutiva de Acreedores, donde debe ser votada por 2/3, ¿ya? Donde se acuerda la continuidad definitiva. La continuidad definitiva puede durar un año y puede prorrogarse por otro, pero tiene que cambiar el administrador. Lo cual es una norma que es básicamente para que el liquidador no se engolosine y no trate de, como al final, este es un honorario que cobra adicional a su honorario como liquidador. La ley dice, oiga, no trate de alargarme continuidades de giro para ganarse más platita. Entonces, tiene que cambiar la ley. Normalmente pasa del liquidador al switch del liquidador y no se logra mucho. Ahora, la única posibilidad de extenderlo más allá de los 2 años es que se acuerde la venta comunidad económica. La venta comunidad económica permite extender aún más allá el plazo de los 2 años. ¿Ya? Bueno, requería 2/3. Uno de los temas es que hay que tener mucho cuidado, les decía al comienzo, es que los liquidadores en general son reacios a tener continuidad de giro en la medida en que exista un riesgo de que puedan generar nuevas pérdidas. Porque podría producirnos, porque esas deudas se ponen por sobre las deudas de los trabajadores, son número 4. Entonces hay que tener harto cuidado respecto de eso. Ahora, tembló, ¿no? Hoy día, por ejemplo, nos ha ocurrido a algunos liquidadores que han tenido que mantener continuidades de giro deficitarias por temas medioambientales. Por ejemplo, cuando tú tienes una operación que si tú la paralizas, generas una contingencia ambiental que no estaba, que generaría un nuevo pasivo para la liquidación aún más grande. Por ejemplo, si tú incautas una planta de procesamiento minero que tiene un relave y ese relave necesita estar en un proceso de circulación de agua que te cuesta no sé cuánta plata en agua, en electricidad, porque son bombas que están gastando energía 24/7, pucha, el problema es que si no lo hago, ese relave va a... Generalmente los relaves están construidos en lógica gravitacional, lo que va a pasar que se van a llenar las piscinas de emergencia, las piscinas de decantación, y el agua va a empezar a correr para abajo y voy a contaminar, no sé, con cianuro, con zinc, con el metal pesado que sea el caso, el valle, y obviamente eso puede significar una pérdida dantesca, ¿sí? Entonces, claro, ahí hay que tener cuidado. Hoy día la legislación medioambiental ha puesto una serie de situaciones prácticas para poder cerrar la empresa, y como las liquidaciones en la práctica cierran la empresa, son un issue que hay que tener en consideración. Mi personal cuidado a ustedes como abogados el día de las continuidades, cuando vean una continuidad de giro, primero, en aquellas empresas que tienen un valor por una posición estratégica, porque tienen buenos clientes. O sea, si ustedes me dicen, oye, quebró la empresa de transporte que transporta mineral a Codelco, a Soquimich o a Antofagasta Mineral, ustedes lo primero que hay que hacer como acreedor es decirle al liquidador, oye, han de aceptar que estos gallos dicen mantener el contrato, porque no es tan fácil para ellos reemplazarte. Que llegue una nueva compañía con X camiones certificados, choferes certificados. Sí, al tiro, José. Entonces, si tú logras eso, al día de mañana vas a poder vender, en vez de vender camiones,
que estaban en un lote apilado en Antofagasta o en Calama o acá en Quilicura o camino a San Bernardo, venden camiones que están asociados a un contrato de prestación de servicios, que lo que generan es un flujo y que tienen mucho mayor valor. Pregúntale. Ahora, tengo Yo no tengo cuidado ningún con las continuidades de giro que son simplemente decorativas, porque a veces existe la tendencia de generarlas simplemente sin mucho sentido. No quiero empezar a pelar. Don José. Profesor, ¿qué sucede si en el caso que el liquidador sea tan eficiente que generó mucha ganancia y la empresa prácticamente ya surgió nuevamente como una super empresa? ¿Qué pasa con la liquidación ahí? Nada. O sea, a ver, en general, las continuidades de giro, en general, que me han tocado intervenir, han tenido resultados bastante exitosos. O sea, nosotros en Chamaca, en 5 meses, logramos una utilidad de 5 millones. En la clínica alemana de Puerto Vara, revertimos de 1.000 millones, de 300 millones de pérdida mensual a 1.000 millones de utilidad anual. O sea, transformamos el negocio. Porque lográis cortar, no es porque los síndicos liquidadores sean tan malos, sino que básicamente tú tienes la espada para cortar toda la grasa, porque podéis despedir a la gente, podéis congelar los pasivos. Claro, cualquier empresa que congela pasivos y de aquí en adelante paga su flujo del día a día, obviamente que camina más ligero por la vida. ¿Sí? Entonces, obviamente puede producir. Pero las continuidades de giro no son para pagar las deudas. Las continuidades de giro por eso tienen un deadline, que es los 2 años. La lógica no es eternizar una continuidad de giro para que con ese flujo se pague el pasivo por completo. La lógica concursal es que se venda la empresa. Si usted me dice, oiga, pero es que en realidad no vale la pena, entonces en ese caso lo que el deudor tiene que hacer es presentar un acuerdo de reorganización alzatorio y alzar la liquidación, diciendo, oiga, mire, como la empresa está ya logramos, no sé, por ejemplo, como ya se acabó, somos un hotel, pasamos el estrés de la pandemia, que no teníamos turismo, y ahora que ya volvió el turismo, los flujos han vuelto a mejorar, nosotros nos comprometemos, reprogramamos la deuda en tiempo y le vamos pagando. Bueno, eso plantea un acuerdo de reorganización, pero no se puede hacer en liquidación, no es la lógica. Y si alguien lo llegara a hacer, me parecería que sería impropio, porque la lógica del procedimiento concursal, a diferencia del procedimiento de reorganización, es que en algún minuto, más temprano que tarde, se tienen que liquidar los activos. Y recordemos que lo que veíamos en la clase anterior, que el liquidador tiene un plazo para vender los activos. Y si no los cumple, incurre en falta grave. Claro, el acuerdo de venta con unidad económica le permite jugar y darle más larga, pero tampoco puede abusar de aquello. Creo que lo pasó muy perfecto. No, porque no, ahí no pasó, porque incluso en materia de universidad se aplica la ley 20.800, que es la ley de cierre de universidad. Cuando una universidad cierra, cuando se decreta su liquidación, además de un liquidador, se nombra un administrador de cierre. Y el administrador de cierre ve todo el tema académico y el liquidador ve todos los temas financieros. Donde ocurrió algo parecido fue la Universidad Arcis, porque esa liquidación ocurrió antes de la ley 20.800. Y ahí la Universidad Arcis siguió funcionando en la lógica de continuidad de giro para terminar los estudios de su alumno. Porque el liquidador están promoviendo desde una serie de por el tema de la venta de inmuebles. Pero entiendo que no es por una continuidad de giro. No, digo es por el incremento de los plazos de la No, tampoco es por eso, no. Entiendo que el problema que hay es que no lo conozco, así que no me quiero carrilar, pero por lo que he leído solo a través de la prensa, es que entiendo que él habría vendido un activo a una sociedad relacionada a la fallida y pareciera ser que dicen otros que habían otras mejores ofertas que él no habría considerado. Eso es como lo que ahí está en duda. No conozco y prefiero no mirar de casos pendientes. Ya. El pago a los acreedores. Básicamente, el pago a los acreedores es el resultado final del procedimiento de liquidación. O sea, procedimiento de liquidación, todos los efectos de la resolución, todo el procedimiento
de gobierno corporativo, del procedimiento concursal, con juntas de acreedores, con un liquidador, con una superintendencia que fiscaliza, tiene por objeto maximizar el resultado de la venta de los activos dentro de un procedimiento judicial para propender al pago de los acreedores. Y acá el criterio principal para la venta del pago de los acreedores es respetar las normas de prelación de crédito establecidas en el Código Civil. Y esas son las normas principales que hay en materia de prelación de crédito. Existen algunas normas muy excepcionales que se apartan de esto. Por ejemplo, en materia de la ISAPRE, en materia de prestadores de salud, por ejemplo, existen algunas normas especiales, hay un fondo de reserva especial que no se acoge a las normas del Código Civil, pero las normas del Código Civil de prelación de crédito son casi hoy día la única norma de prelación de crédito dentro del ordenamiento jurídico. Y básicamente las normas de prelación de crédito, que están de 2470 en adelante, son la forma en que jurídicamente y legalmente hemos decidido socializar la pérdida. O sea, cuando hay una pérdida en una empresa, básicamente hemos definido que quienes van a perder más que otros. Entonces hemos definido, por ejemplo, que los trabajadores pierden menos que el fisco pierde menos que los bancos, y que los bancos pierden menos que los proveedores que no tomaron ningún tipo de resguardo, garantía de ningún tipo. Esa fórmula es una fórmula propia del derecho común que se aplica no solo en liquidación, sino que también se aplica cuando en un régimen normal. Discutíamos ahí con su compañero, cuando usted cobra una boleta de garantía de un prestador suyo que no está cumpliendo los sueldos. Usted tiene derecho a pagarse primero usted o pagarle primero a los trabajadores. Usted tiene que pagar primero a los trabajadores. Porque las normas de prelación de crédito son una norma vinculante en todo momento, no solamente en caso de liquidación. Ahora, las normas de prelación de crédito que están en el Código Civil tuvieron, con ocasión de la ley 20.720, algunos cambios o algunas adiciones muy particulares en caso de concurso, que básicamente están dadas por dos situaciones que se pueden dar. La primera dice relación con las personas relacionadas. Las personas relacionadas están definidas en el numeral 26 del artículo 2 de la ley, y que es una definición que en general se remite a la norma del artículo 100 de la Ley de Mercado de Valores, de la ley de la 18.035, pero que también incluye al cónyuge, ascendiente, descendiente y colaterales por consanguinidad hasta el 6º grado inclusive, y las sociedades en que estos participen, o sea, una sociedad en que yo no participo, pero participa mi señora, con excepción de aquellas inscritas en el registro de valores. ¿Qué es lo que pasa? Básicamente el legislador estableció para las personas relacionadas un trato especial. El legislador desconfía de las deudas de personas relacionadas. Y esa desconfianza proviene de que históricamente los deudores generaban una serie de pasivos por empresas relacionadas y al final terminaban esos acreedores relacionados, que al final eran el mismo deudor, votando y decidiendo aspectos relevantes de la Junta de Acreedores. Entonces, desde antes de la ley 20.720 vienen algunas limitaciones a derecho a voto respecto de los acreedores relacionados. Pero esas limitaciones a derecho a voto, la ley 20.720 las extendió también a derechos económicos como acreedor. El artículo 241, en su inciso final, dispone que las acreedores personas relacionadas del deudor cuyos créditos no se encuentren debidamente documentados 90 días antes del inicio del procedimiento de liquidación serán pospuestos en el pago de sus créditos aún después de los acreedores balistas. O sea, la quinta clase que es de los créditos balistas, que es la última que contempla el Código Civil, hoy día, si tú eres un acreedor relacionado que no tuviste tu crédito debidamente documentado 90 días antes, y pasas a ser una sexta clase. Ahora, lamentablemente la técnica legislativa es bien discreta porque ¿qué es debidamente documentado? A ver,
una cuenta corriente mercantil, ¿está debidamente documentado? No. La cuenta corriente mercantil es un contrato que tú no tienes ni acreedor ni deudor hasta su cierre. ¿Cierto? Por lo tanto, si la cuenta corriente mercantil no ha tenido un cierre, tú no eres ni acreedor ni deudor, por lo tanto tu deuda no está debidamente documentada. ¿Bastaría con un reconocimiento de deuda o mucho? Claro, debería haberlo. Por lo tanto, mi consejo, si ustedes, porque, a ver, yo sé que el legislador siempre piensa mal, pero lo real es que las empresas en Chile, cuando forman grupos, holding, están relacionadas, muchas veces su forma de financiamiento proviene de relacionados entre ellos. O sea, eso no, ¿para qué le voy a pedir plata al banco si le puedo pedir plata a mi mamá? Ahora mi mamá no me ha prestado nunca un peso, pero bueno. Ahora, si ustedes tienen un cliente que tiene este tipo de deuda, lo principal es pedirle que tenga un orden contable, que a cada cierre hagan un reconocimiento de deuda, lo protocolicen, paguen, incluso paguen impuestos al mundo. ¿Algo? Bueno, yo no. Te amo. Yo no. Pero a la mano. ¿Ah? No a la mano. Como el Igure. No. Hay que tener ese cuidado, es un buen consejo. Decirles, mira, cada cierto tiempo anda agarrando tu cuenta corriente mercantil y anda pegándole un cierre. Y después partes de cero. Y dejáis eso como un reconocimiento de deuda, como con algún instrumento. ¿Por qué? Porque ustedes me podrían decir, oye, ¿sabes qué? Mi cuenta corriente mercantil quedó. Yo tengo la empresa A que reconoce deberle a B y la contabilidad de B reconoce ser acreedor de A. Esos registros contables, alguien me podría decir, ¿hacen plena prueba respecto de quién? Entre los personas. ¿Hacen plena prueba respecto del comerciante que la emite, ¿cierto? Ya, perfecto. Y si está conforme a la regla. Para verificar un crédito, ¿contra quién tú verificas un crédito? No. El fallido. ¿Quién es el legitimado pasivo de una verificación de crédito? El deudor. No, Por el liquidador. El deudor. la verificación de créditos es una demanda. Perdonen, la verificación de ¿El créditos. deudor, profesor? No es el deudor. La verificación de créditos es una demanda simplificada que se plantea en contra del deudor y en contra de todos los acreedores del concurso para ser incluido dentro del procedimiento y concursar con ellos. La deuda no solo le debe ser verosímil y justificada al deudor, sino que también a todos los acreedores, porque ellos van a tener que aceptar compartir la torta con este gallo que se viene presentando. ¿Estamos de acuerdo que el sujeto pasivo no es solamente el deudor? Obvio. Si la norma que tú me acabas de invocar, que es la única norma procesal que constituye una presunción de derecho que no admite prueba en contrario alguna, porque hasta la confesión podemos empezar a dividirla y empezar a discutirla, solo hace prueba respecto del deudor, no hace prueba respecto del otro legitimado pasivo. Entonces, por lo tanto, los registros contables no son suficiente documentación para tener por establecido fehacientemente un crédito. Y por tanto, el estándar de debidamente documentados 90 días antes es más alto que el registro contable. Aparte, te lo voy a poner así, la contabilidad es un mero registro de una deuda y lo que dice la ley es debidamente documentado. O sea, tú tienes que tener el traspaso, el cheque, con el depósito, en la cuenta corriente del otro. O sea, es algo más. Entonces, ojo, cuidado con esta norma. A pesar de lo que yo acabo de decir,
debo comentar que la jurisprudencia es bastante rara. Por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Santiago, en un caso en que participamos, la Corte de Apelaciones de Santiago le reconoció a una cuenta corriente mercantil que estaban entre las dos empresas relacionadas entre ellas, le reconoció valor y le reconoció valor al crédito que no estaba pospuesto. Lo reconoció como debidamente documentado. Pero en otros casos no. Y incluso me pasó en una oportunidad que el deudor en una reorganización, porque en la reorganización existe la misma norma, días antes de la reorganización, no días antes, así como 30, 40 días, lo que hizo, se dio el crédito. Se dio el crédito. Un crédito así medio, lo cedió. Era un colchado más ordinario, era una servilleta, así, una penca el colchado. Era así como, oye, te cedo 3.400 millones de pesos y tú me los pagarás cuando podáis. Ni siquiera así una cuando, oye, módica cuota, en 90 días o en 180, no, era cuando podáis. Y, claro, cuando yo te lo cedo, ¿qué es lo que te pasa? El acreedor deja de ser persona relacionada. Y la cesión no transmite las condiciones personales del cedente, ¿cierto? Transmite los derechos, pero no las condiciones personales del cedente. Entonces se transforma en un instrumento para vulnerar esta norma. Fíjense que en esa oportunidad yo le impugné el tribunal de Puerto Vara. Entonces, el tribunal de Puerto Vara, es bonito Puerto Vara, pero el tribunal no, me lo rechazó por eso. Aparte que jugaba con los locales y todavía en Chile, a pesar de la oficina judicial virtual, Temuco, Valparaíso, Concepción, Puerto Montt, ir de visita, jugar de visitas. Eso no. El agua que tomó. ¿Ah? El agua que tomó. Mira, no sé, al final en esos pueblos se encuentran en los asados todos los fines de semana jueces, abogados, fiscales, y son todos amigos. Entonces uno llega y uno es el que no los conoce, uno es el extraño. De complicidad. Sí, son todos amigos. Entonces, ahora, ojo, porque uno de los problemas que tiene esta normita, porque uno de los acreedores cuando llega y aparece un relacionado al familia, va y verifica crédito, dicen, no, da lo mismo, oye, me verificó 36.000 millones de pesos, pero está puesto, da lo mismo, si es relacionado. La primera análisis no me preocupo porque no tiene derecho a voto, entonces pasa bien. Pero ¿cómo se alega la condición de acreedor relacionado? Fíjense que este es un tema súper complejo porque la ley, en su artículo 4, dispone que no se, perdón, el artículo 5 dispone que no se podrán promover otros incidentes que aquellos que estén expresamente contemplados en la ley. En la audiencia, ya, primera respuesta. En la audiencia 190, la audiencia 190 establece los acreedores con derecho a voto y tiene efecto solo para la junta para la cual se celebra. Por lo tanto, perfecto, yo logro, digo, no sé, don José Sari, aquí o alguno está en el sur, es acreedor relacionado, por lo tanto, para esta junta de acreedores que se va a celebrar el día de mañana, lo voy a considerar persona relacionada. Esa declaración se agota en ese caso. Por lo tanto, él me podría decir, bueno, usted me tendría que volver a declarar persona relacionada. O sea, no existe, esa declaración no te sirve para posponerlo. No te sirve. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál sería la otra opción? Impugnar el crédito. ¿Cierto? Podría ser. Impugnar el crédito, pero el artículo 172 de la ley contempla 3 causales de objeción de crédito. Monto, falta de título y preferencia. Claro, pero es que aquí yo lo que no es el que discuta la preferencia, estoy discutiendo la condición de acreedor relacionado. Podría ser un buen argumento. Aquí, por ejemplo, el primer juzgado civil de Concepción estima, cuando hemos deducido objeciones por ser persona relacionada, me dice, no está dentro de las 3 causales, inadmisible. Otros tribunales te la aceptan.
El otro día conversaba con uno de sus compañeros que me decía, mire, yo elegí un crédito. Durante todo el procedimiento me tuvieron como acreedor. Durante todo el procedimiento me tuvieron como acreedor. Voté, tenía derecho a voto. Y el día del reparto me colocan como relacionado y no me pagan. ¿Era correcto en el reparto? A mi juicio no. Hay un problema aquí en la ley. Y hay un problema porque como la ley no te permite otros incidentes que aquellos que la ley expresamente contempla, entonces lo que uno termina haciendo como liquidador, y yo, que mandarse un condoro que después te digan, oye, lo pusiste y no está bien compuesto, etcétera, etcétera, yo ahí me responde este bolsillo, que como ya les lo mostré el otro día, estaba bien escuálido. Hoy día ando como con 800 pesos. Sí, 800. Lo que conviene ahí, en general, es hablar con el juez, personalmente ya lo aprendí un poco, o con el funcionario que tramita la liquidación, decirle, ¿cómo te arreglo la condición de relacionado para que tenga efectos de todo el procedimiento? Porque en el 190, lamentablemente el efecto, la ley lo limita a una resolución que es transitoria, que solo dura para esa junta, y no tiene efectos generales. Entonces, complica bastante este tema. Ahora, si tu crédito como persona relacionada estaba debidamente documentado 90 días antes, da lo mismo que tú seas el dueño del gol, que seas el representante legal, el socio del 99,9% de la compañía. Si tu crédito está bien documentado, se va a pagar en la referencia que le corresponde. No hay ningún problema. Por eso, si ustedes atienden a una compañía, sobre todo empresas familiares, tengan este cuidado. Tengan este cuidado. Decir, no, es que nosotros nunca vamos a tener deuda, nunca nos vamos a ir a quiebra. Argentina nunca se debe ir a quiebra, pero mirá, ¿han conocido algo más rico que Argentina? Brasil. Profesor, ¿eso vale también para empresas que tienen como partes relacionadas a empresas extranjeras? Una filial acá en Claro, obvio. O sea, si tú tienes una matriz fuera de Chile que es acreedor de su filial acá, tienes que tener ese cuidado. Porque el concepto de persona relacionada no distingue nacionalidad, no distingue color de piel, religión, club de fútbol, etc. O sea, no distingue nada. Ahora, aquí se ve, a los que la clase entonces, ¿qué pasa? En la clase anterior veíamos que decretada la liquidación se produce un corte, una fecha de corte, en cual los créditos quedan fijados irrevocablemente. Uno de los efectos que tiene para el pago de los créditos es que la ley dispuso que los créditos se vienen devengando con reajustes e intereses hasta la fecha de la liquidación. Y de ahí en adelante los créditos quedan fijados. Y los intereses que se devenguen con posterioridad van a pasar a ser balistas y se pagan después del pago de los créditos balistas. Dice, los intereses que se devenguen con posterioridad a la dictación de la resolución de liquidación quedarán pospuestos para su pago hasta que se pague el capital de los demás créditos en el procedimiento concursal. Entonces esto genera que los créditos se congelan en su monto capital, siguen devengando reajustes si es que estaba convenida la obligación con reajustabilidad. Pero los intereses se posponen para hasta el pago del capital de los créditos balistas. Entonces, en realidad, los créditos de personas relacionadas no son una sexta clase, son una séptima clase, porque se paga primera clase, prenda, hipoteca, balistas, intereses opuestos, acreedores relacionados. ¿Quiénes quedan por debajo de los acreedores relacionados? Aquellos acreedores que quedaron opuestos por infracción a la protección financiera concursal en la reorganización concursal. Porque ahí hay una sanción cuando, por ejemplo, el acreedor pone término a los contratos anticipadamente en violación a la protección financiera concursal, lo sanciona posponiéndolo por debajo de la protección, por debajo incluso el pago de los acreedores relacionados. Entonces, hoy día hay hasta una octava clase de crédito en nuestra legislación. Esto tiene, yo no sé, pero
hasta el día de hoy nadie lo ha reclamado, pero rompe un principio porque esto expropió a los acreedores hipotecarios sus hipotecas. Pues las hipotecas tienen un principio que son una inmutabilidad, no son divisibles, ¿cierto? Sino que accedían a todo el crédito garantizado, no podían dividir, salvo que tú lo limitaras. Y hoy día te limitaron tu hipoteca solo al monto de la deuda al momento de la resolución de liquidación. Y con posterioridad tus intereses pasaron a ser balistas. ¿Por qué? A mí me parece que esta norma podría haberse discutido por una expropiación, por una violación al derecho de propiedad de la hipoteca, y nunca nadie la ha recurrido. Pero ahí tienen un buen punto para ganarse un... Aprovechen que todavía hay tribunal constitucional, cabrón, ¿no? Después nos vamos a tener que cubrir como podamos, así que aprovechenlo mientras haya. No sé si les suena esto de una suerte de expropiación. No, porque ese tope estaba de antes. Y para los trabajadores que fueron contratados antes de esos topes, como se aplica el artículo 22 de la Ley de Efectos Retroactivos de las Leyes, que a todos los contratos se les tienden a incorporar a las leyes vigentes a la época de su celebración, a esos trabajadores que fueron contratados antes de que se colocaran los topes, se respetan esas leyes. Y de hecho, nos pasa a nosotros en forma regular, que, bueno, ya mucho menos regular, porque cada día son menos los trabajadores. Todos los trabajadores que habían, de pronto cuando te tocaban liquidaciones, es que llegaba un gallo tras que no, yo fui contratado en el año 77, ese gallo era sin tope. Era sin tope. Y en todo número 5. Y ese gallo cobraba 5. Entonces era recaro. De hecho, a mí, hace unos pocos años atrás, me tocó la liquidación de una empresa, no voy a decir el nombre, que en realidad los dueños la habían sostenido porque era una rectificadora de motores. Una industria que murió, pues como la herradura. Hoy día ya nadie rectifica un motor, porque se compra un motor nuevo, los autos nadie. ¿Se acuerdan que antiguamente, eso es muy joven, este es muy joven, antiguamente uno salía a la carretera y veía recién ajustado, entonces uno no lo podía apurar porque tenía que andar lentito. Ese negocio ya no existe. Entonces, pero como era el negocio que había madre, donde nació la empresa, que hoy día una distribuidora de autos muy grande en la quinta región, lo habían cuidado. Pero el problema que tenían era que les salía tan caro despedir a los trabajadores porque eran todos anteriores al año 77. Entonces les costaba, era preferible esperar que se murieran los viejos que a pagarle las indemnizaciones. Hasta que un día se aburrieron por un tema sindical que les armaron y dijeron, ya, ¿sabes qué más? Me voy a liquidación y cóbrenme lo que puedan. Pero ahora, en el procedimiento de liquidación, los acreedores pueden ser pagados en dos modalidades. Primero, pagos administrativos. Los pagos administrativos proceden básicamente para solo créditos preferentes. ¿Cuáles créditos preferentes? Los del 1 al 4. Principalmente no hay créditos normalmente anteriores al 4. Los gastos de administración de la quiebra. Si, por ejemplo, el otro día conversamos, oye, yo le arriendo a la empresa deudora en liquidación un inmueble, las rentas que se devenguen después de la liquidación son número 4, se tienen que pagar en forma administrativa, o sea, el liquidador debería, cuando tenga fondo, hacer un cheque y pagarlo, con preferencia. ¿Qué otros pagos puede hacer administrativamente? Estos pagos se pueden hacer sin necesidad de verificación. Básicamente, los documentos, los créditos número 5, o sea, las remuneraciones adeudadas a los trabajadores. Esto lo puede hacer el liquidador básicamente cuando los créditos laborales aparecen suficientemente establecidos y le producen convicción. Normalmente cuando uno llega a una empresa y esa empresa está ordenada, los sistemas laborales están ordenados y le dicen, oye, mira, debemos, por ejemplo, la liquidación fue hoy día, 21 de julio, los sueldos están pagados hasta el 30 de junio, o sea, obviamente yo debo los 21 días de julio, ¿cierto? Entonces lo que yo podría hacer, si es que tengo plata en caja, yo podría, antes de la junta, pagarle a los trabajadores los 21 días del mes de junio. Podría ser.
¿Cuándo lo hago como liquidador? Básicamente, cuando es una liquidación con plata. ¿Por qué? Porque si yo me mando con todo, o sea, tiene que ser una liquidación que tiene plata y además tiene un par de inmuebles que yo podría vender. Porque si yo me mando un error en esto, después, por ejemplo, aparece un grupo de trabajadores que habían despedido 2 meses antes con unas indemnizaciones de este porte, con unos sueldos adeudados de este porte, ¿verdad? Hay que ponerse uno. Entonces, cuando yo tengo un buen respaldo, normalmente uno lo ocupa. Los créditos número 8, que son aquellos créditos como, perdón, en el número 5 también se pueden pagar las deudas de previsión social, ya AFP, ISABRE, FONASA, Instituto de Previsión Social, cajas de compensación, que cuando hay plata es súper bueno pagarla porque los intereses, los reajustes de esos créditos sí son muy altos, porque se van reajustando conforme a la variación que tiene el fondo y crecen enormemente. También se pueden pagar los créditos número 8, que son los créditos por indemnización, ¿ya? Pero solo pueden ser pagados sin necesidad de verificación cuando correspondan a trabajadores que despidió el liquidador en virtud de la causal del artículo 163 bis del Código del Trabajo, que es la causal de liquidación. O sea, por ejemplo, si usted es abogado de un trabajador que lo despidieron y usted inició una demanda, obtuvo sentencia y tiene sentencia que le da derecho a cobrar indemnización por año de servicio, esa indemnización absolutamente no puede ser pagada número 8. ¿Por qué? Porque el legislador no lo permite. Y ahí tiene que ir igualmente a verificar crédito. Me parece bien absurdo, porque puede el liquidador pagar los finiquitos que él firma, pero no puede pagar lo que un juez establece por sentencia judicial. Y aquí el legislador puso lo que puso. Solo algo, perdón, pero en ese caso, en el derecho procesal, entiendo que uno cuando demanda por seguridad y para garantizar el resultado del juicio, uno puede interponer una medida precautoria para retener los fondos de quien yo esté demandando un caso, para asegurarme que no los vaya a usar o gastar, para luego no tener nada y pagarme en caso que yo gane el juicio laboral. Sí. Entonces, no entiendo por qué usted dice que no se podría efectuar la indemnización cuando precisamente la ley, a través del Código de Procedimiento Civil, de las medidas cautelares, permitiría, en este caso, asegurar a través de una medida precautoria yo pueda obtener la cosa que estoy demandando. Pero en la clase anterior vimos que uno de los efectos de la resolución de liquidación es que alza de pleno derecho todas las medidas cautelares que estuvieran decretadas en contra de la empresa de Google. Entonces tú tenías tu cautelar, tú decías, oye, compadre, le tengo retenido como no sé cuánta plata en el banco. Tu retención se hizo algo. Una vez que se decretó la liquidación, va el liquidador, le manda una carta al banco y dice, compadre, resolución de liquidación, cheque la plata, y el banco, se acabó. Se acabó. Acá lo que hay es un cuidado. Básicamente el legislador quiere, en aquellas liquidaciones en que hay plata, que hay fondos, evitar que los trabajadores queden postergados y tengan que esperar el resultado de la venta de los activos y dilatarse en el pago, y que puedan ser pagados rápidamente. Entonces, obviamente permite que ellos sean pagados sin necesidad de verificación, ¿ya? Y lo cual queda bastante claro, bastante sin mayores problemas, cuando las liquidaciones tienen dinero. Si ahora tú tienes una liquidación que está bien ajustada, donde tú no tienes mucha claridad que vayas a poder pagar completo el 5, completo el 8, uno en general se abstiene, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí es preferible usar el mecanismo de reparto, porque el reparto sí te protege más, porque aquí uno no paga. Ahora, alguien me diría, no, es que una vez en un curso me decía un alumno, me decía, no, es que a los liquidadores les carga hacer pago administrativo. Oye, compadre, si los liquidadores cobramos cuando repartimos plata. Entonces tenemos todos los incentivos para distribuir la plata lo antes posible. Entre más rápido distribuya, más rápido cobro. Es como si tú te fueras abogado, tú tenés solo los incentivos de cobrar cuando tu cliente recibe la plata. O sea, vaya a correr para que tu cliente reciba la plata, ¿cierto?
Claro, pero el problema es que acá, si yo pago mal, puedo tener muchos problemas. Ahora, los repartos de fondos, que es la segunda forma de pagar, se pagan básicamente a través de un reparto de fondos que está prácticamente establecido en el artículo 245, 247 de la ley, y que establece que para poder proceder a un reparto se deben dar 3 requisitos en forma copulativa. Primero, disponibilidad de fondos para abonar a lo menos el 5% de los créditos reconocidos. Fíjense que esta norma, la busqué para que no me digan, está, ellos dicen, disponibilidad de fondos para abonar a los acreedores reconocidos una cantidad no inferior al 5% de sus acreencias. Fíjense que no distingue qué tipo de acreedores. Por ejemplo, en el contexto total de los acreedores, no sé, porque yo tengo 100 millones de pesos, que no es poca plata, por lo menos para mí es una salvajada, pero si tengo 1.000 millones de dólares verificados como reconocidos, no alcanza el 5%, no me alcanza, ¿cierto? Entonces el liquidador no estaría obligado a hacer reparto. Fíjense que antiguamente esta norma estaba en la legislación antigua, igual, y se interpretaba que solo era respecto a los créditos banistas, porque si habían fondos y habían créditos preferentes, siempre había que repartir. Era solo respecto a los créditos banistas. ¿Por qué? Porque el legislador tampoco quiere que sobrecargar el sistema haciendo repartos de baratela. O sea, oye, un reparto de 50 lucas, reparto de 100 lucas, sale más caro hacer el reparto que el beneficio para los acreedores. Para los acreedores es mucho mejor tener un certificado de cobrabilidad y poder tirarlo a castigo contable. ¿Se entiende, cierto? Segundo requisito, copulativo. Fíjense que esto, de que yo digo que es copulativo, no es porque yo no lo sé o que la doctrina lo dice. El artículo 247 en su prefacio dice, el liquidador deberá proponer a los acreedores un reparto de fondos siempre que se reúnan los siguientes requisitos copulativos. O sea, el copulativo no es porque yo tenga un problema con la cópula, sino, o sea, mal pensado ya. En la ley dice que tiene que ser. El segundo requisito es que él tenga fondos para repartir a lo menos el 5% y tenga además dinero suficiente para hacer una reserva de los gastos y de otros créditos de mejor derecho cuyas impugnaciones se encontrarán pendientes. Y el tercer elemento es reserva para los acreedores residentes en el extranjero. O sea, cuando el liquidador dice, a ver, tengo cuánta plata, esta plata ya. ¿Me alcanza para repartir el 5%? Sí. ¿Me alcanza para abonar los gastos de la liquidación? Sí. ¿Me alcanza para reservar los créditos? Voy a repartir. Debería repartir. El reparto tiene estas normas. Fíjense que hay una disputa que tienen un grupo de liquidadores que yo no participo con la superintendencia. Incluso presentaron un recurso de elección, lo que me parece discutible como medio, pero como forma, porque la superintendencia sacó un instructivo que básicamente dispone que los liquidadores, si tienen fondos, aun cuando no alcancen el 5%, están obligados a repartir. Y esto tiene ¿saben cuál es la historia que hay detrás? Cuando las liquidaciones de persona natural, claro, si el liquidador, la ley dispone que si el liquidador no tuvo ingresos porque los fondos, los activos de la liquidación no fueron suficientes para pagarle honorario, el liquidador puede cobrar un honorario único a la superintendencia de 30 UF por caso. Y hay liquidadores que viven de esas 30 UF, porque en realidad reciben puras liquidaciones con muy pocos bienes, sin bienes. Entonces, para cobrar esas 30 UF, olvídense lo que hay que hacer. La superintendencia ha puesto tantos requisitos, hay que tener certificado de orina del deudor, certificado de los Boy Scouts del deudor, el carnet de socio Colo-Colo, no sé, por cualquier cosa para poder acreditar. Son como 26 documentos que hay que poner. Carpeta tributaria, acreditar que no tiene derecho hereditario, o sea, acredita que alguien no tiene derecho hereditario, o sea, pues me cuentan si que se lo ocurre, etcétera. Obvio, la causa de indignidad. ¿Ah? Que no tiene derechos hereditarios que cobrar. O sea, una persona cuando
cuando se muere el causante y hay una indignidad. Ya, pero que te lo tendría que estar declarada judicialmente. Pero o sea, tú me dices, oye, yo te digo, oye, tú tienes, por ejemplo, pregúntame a mí, en mi caso sí. ¿Yo tengo derecho a la sucesión de mi papá? Sí. Sí, porque mi papá falleció, pero mi papá no dejó nada, pues. Si el viejo fue muy inteligente y se descargó de todo antes de. Entonces, ocurre que yo sí tengo derecho a heredar a mi papá, pero mi papá no dejó nada. Entonces me dirían, oiga, pero usted, ¿y cómo lo probáis? Es súper difícil. Bueno, los liquidadores objetaron porque ¿cuál era el tema? Claro, si tú tenías una liquidación, por ejemplo, que tiene 200.000 pesos de ingresos, y tú vas a repartir más o menos los ingresos para el liquidador de los honorarios de 40 lucas. 40 lucas. ¿Cuánto serían las 30 UF? 900 lucas. Entonces, los liquidadores cuando tenían 200 lucas no repartían. Hubo un tránsfuga, voy a decirlo así, no sé ni quién es, que tuvo un ingreso de 33 millones de pesos. Y como no era el 5%, no repartió, se lo devolvió al deudor y fue a cobrar las 30 UF. Entonces la superintendencia sacó el juicio. El otro día me discutían, ayer de hecho, yo hice una clase del diplomado de la UDD, decían, no, pero es que el gallo, perdón, es que a esta hora uno de pronto se puede pegar un gravático, ¿cierto? Es como para mantener a la gente el Zoom despierta. ¿Ya? Me estoy tonteando, o sea, el gallo dejó 5 millones 4 por ir a cobrar 30 UF. No, este gallo está arreglado. No conozco el caso, no sé ni quién es, pero obviamente por ese tipo de cuestiones salen interpretaciones absurdas. Pero bueno, no sé en qué terminará el recurso, pero vaya a saber qué termina, pero para que sepan cosas que están pasando hoy día. Ahora, el reparto de fondos tiene todo un procedimiento. Y básicamente la ley mejoró el estándar de lo que había antes, porque antes no tenía mucha regulación. Básicamente, el liquidador, cuando cumple estos 3 requisitos, tiene que presentar una propuesta, que se presenta en un formato que está elaborado dentro del instructivo de la superintendencia, donde viene una serie de análisis de cómo se reparte la plata. ¿Ya? La proposición debe ser presentada al tribunal y publicarlo, y una vez que el tribunal lo tiene por propuesto, se publica en el boletín concursal. ¿Ya? Una vez publicado, pueden objetarlo el deudor y los acreedores individual o conjuntamente, pero el legislador puso un requisito de legitimación a los acreedores para objetar, que es que a lo menos representen el 20% del pasivo con derecho a voto. ¿Por qué esto? ¿Sabe por qué? El perro hortelano tenía nombre y apellido. En los años 2000, un grupo de abogados, que si después de acá nos vamos a tomar una cerveza, a la segunda yo lo digo, no, a la 1:30 se separaron. Habían armado un verdadero negocio que consistía en que iban a las quiebras y se compraban un crédito chiquitito. Sí, pues no me pasa. Entonces llegaban, presentaban el reparto, ponte al Banco de Chile, Esa no la boté porque siempre para echar los plumones cuando le llevé mala. ya, iban y le objetaban. Está buenísimo. Y el Banco de Chile iba a recibir 2.000 Se ve millones de bonito pesos por porque su está pesadita, porque es una fresada. Sí, Sí, pues, el bono, con el bono me voy a Disney, no sé, con alguna cosa por el estilo. Tiene unos papeles. Y sucede que llegaba y presentaba una oficina, como era creo, y había hecho objetar. Exacto. A ver, la Y como en esa época se tramitaba incidentalmente, no ¿Qué había más tiene para votar? como estaba un día fijado, los tribunales se demoraban y después apelaba, y las apelaciones eran dependiendo de las cortes, pero bueno, ahí lo hice. Yo llevo 2 años en la corte de Tallas. Vota todo. Yo pensé que nadie le ganaba a Santiago. Guardémosla por mí. Imagínense. Entonces, al final, la ejecutiva del Banco de Chile llegaba en un minuto ya, ¿cuánto quería? Entonces, se creó este mecanismo de que para objetar los repartos, tú tenías que tener al menos un cierto peso. Lo cual, para evitar esta mala práctica, tiene mucho sentido, pero procesalmente es muy mala. Porque si tú tienes un porcentaje menor y estás siendo pospuesto, fuiste mal calculado o fuiste eventualmente omitido, no tienes cómo reclamarlo.
Y ahí la igualdad procesal se afecta gravemente. No me parece un mecanismo correcto. Lo que diría, y me parece muy sin sentido, porque además el procedimiento mejoró mucho. Miren, hay 3 días para objetar. Una vez publicada la propuesta, hay 3 días para objetar. Deudor y los acreedores. La objeción, si afecta a la totalidad del reparto, no se puede efectuar el reparto. Si afecta solo una parte del reparto, se puede efectuar en toda aquella parte. Por ejemplo, objeta la calificación de los créditos hipotecarios, pero hay créditos preferentes. Bueno, hacemos la parte de los créditos preferentes, se ejecuta y solo queda pendiente la parte de los créditos hipotecarios. De la objeción se da traslado al liquidador. El liquidador tiene 3 días para evacuar un informe. Lo evacúe o no, el tribunal debe resolverlo sin posibilidad de recurso alguno, en única instancia. Entonces, las objeciones de crédito se tramitan súper rápido. Y además el legislador estableció que el objetante que sale vencido siempre debe ser condenado en costas, los cuales se calculan sobre la base del monto objetado. Entonces, si estaba el Banco de Chile, que era 2.000 millones de pesos, te van a calcular las costas en 2.000 millones de pesos. No te va a salir barata la chambonada del chantaje. Entonces, ojo, hay que tener cuidado. Entonces, esta limitación tiene una historia, porque antiguamente, oiga, hubieron unos chantajes súper lindos. Miren, hay un caso que yo conozco de una liquidación que era un edificio en calle en Martín de Zamora, un poquito antes de llegar a Manquehue, donde el Banco de Chile le fue a decir a un abogado: ¿cuántos departamentos tienes? ¿Cuántos? Y fue prudente, dijo Dorno. Era tal el nivel de que le tenía horquillado que no podía cobrar su hipoteca, que fue a decirle a la señora: ¿cuántos quería? Porque el banco se había adjudicado a buscar por su crédito el tema, y había unas plata, un tema, y así fue. ¿Cuántos departamentos quería? Rico, ¿eh? O sea, era el chantaje bueno, o sea, y aparte hecho en tribunal, o sea, ni siquiera con la manera, sino una cosa oculta, era una cuestión elegante. ¿Ya? Rechazadas las objeciones o no habiéndose presentado, se presenta la resolución de distribución y ahí el liquidador empieza a firmar cheques y a distribuirla. ¿Ya? Ojo, una cosa que nos ocurre bastante a los liquidadores es que los acreedores no aparecen a cobrar los créditos. ¿En serio? Mucho. Y de hecho la ley dispone que después de pasado 3 meses, fíjense esto, que era absurdo, yo tengo 4 meses para vender los activos y 3 meses para esperar que vengan a buscar la plata. O sea, el plazo debería ser más corto, por lo menos, el otro. Pasado 3 meses, yo lo tengo que consignar en tesorería, y pasado 3 años, la tesorería lo consigna, se lo entrega a Bombero. He sabido que Bombero está muy agradecido. Ya, ahora vamos a pasar a una materia mucho más entretenida, más interesante, que son las acciones revocatorias. El tema de las acciones revocatorias es un tema bien importante, y les hago presente que probablemente en los próximos años, o en los meses que vienen y los años que vienen, va a tener mucha relevancia, porque sobre todo con lo que nos ha ocurrido, pues somos el único país que nos autoinfligimos 3 crisis: sanitaria, económica y una social. Entonces, nos falta incorporar una deportiva nomás, ¿ya? Ahora, con los resultados que vamos teniendo, parece que vamos por ahí en todo caso. Uno se da cuenta que existió un cambio en los deudores que van cayendo en liquidación o reorganización, que como no se sienten tan culpables de los problemas, del problema económico que tienen, porque sienten que fueron víctimas de las situaciones, las circunstancias, han hecho una serie de movimientos bastante discutibles en algunos casos respecto de su pasión. El sistema de revocación es un sistema que tiende un poco a constatar un hecho fáctico que viene constatado desde la época de los romanos. No se sabe muy bien de cuándo es la acción pauliana, pero se sabe que ya en la época de Cicerón existía. Ya Cicerón daba cuenta de que un deudor puesto a problemas era capaz de hacer acciones que perjudicaban a sus acreedores. O sea, porque existe la tendencia o de beneficiar a cierto acreedor
que ha sido, oye, tú me apoyaste desde que yo partí, compadrito, viejito, ya que esta camioneta. Oye, tú, otro que hincha más las pelotas, porque es más, oye, compadre, ya, tómate esta cuestión y déjate totear, no sé. Entonces, pero también tiene un problema, porque genera una inestabilidad en el tráfico jurídico muy grave. Porque si usted va y ve un cartel, oye, vendo casa o vendo oficina, si usted va a estudiar los títulos y se queda tranquilo. Si usted tuviera que empezar a hacer un due financiero del vendedor, ya, sube harto el costo de transacción, ¿no? Entonces hay que buscar, por un lado, la posibilidad de garantizar, evitar fraude o evitar malas prácticas por parte de los deudores, pero también asegurar la estabilidad y la seguridad del tráfico jurídico. El legislador concursal de la ley 20.720 trató de mejorar mucho el sistema concursal de revocación. Pero lamentablemente los esfuerzos han terminado siendo un poquito estériles porque nuestros tribunales les cuesta y bueno, ha ocurrido una pandemia de por medio que también ralentizó los juicios, pero vamos viendo cómo funciona. Tenemos revocaciones de la empresa deudora y de la persona deudora. Las revocaciones de la empresa deudora pueden ser objetivas, subjetivas y reformas de pacto o estatutos sociales, y las acciones revocatorias en contra de la persona pueden ser objetivas y otras revocables. Vamos con la empresa deudora y la revocabilidad objetiva. El artículo 287 básicamente contempla cuatro, no tres, cuatro causales de revocación objetiva. La primera, todo pago anticipado, cualquiera de las formas en que este se realice. O sea, si usted tiene una deuda y va y la paga anticipadamente, o sea, antes del plazo de vencimiento, ese pago puede ser reclamado como revocable. ¿Se entiende? Ahora, por grupo, banco. Tenemos un crédito sindicado. Tenemos una cuota que vence en julio. En el mes de abril, el sindicato de bancos me aprieta para renovarme unas líneas. Voy y le pago en abril, anticipadamente. La cuota vencía en julio. Pasa el mes de julio, bueno, yo ya la tenía pagada, y en octubre me acojo a reorganización. ¿Es revocable? Les dejo el caso planteado. Segundo, todo pago de deudas vencidas que no sea ejecutado en la forma estipulada en la convención. Esta es una fórmula. Todo pago de deuda vencida que no haya sido ejecutado en la forma de la convención. O sea, si usted tenía una deuda y en vez de pagar con plata, va y le dice, oye, no, yo hiciste una deuda. Toma, aquí tenía una casa. La norma, eso sí, que no está ahí en la diapositiva, dispone en el artículo 200. Pero igual es bien amplio. ¿Ah? Igual es bien amplio. Esa es la forma regulada de la convención. Mira, pero, a ver, cuando tú te hiciste la convención, ¿cuál es la forma regular de pago que establece la convención? El dinero. Claro. ¿Cierto? Si yo te pago con otra cosa, ejemplo, compra-venta. Yo te compro a ti X participación accionaria en una sociedad. En la misma escritura, señalamos que el precio de la compra-venta se estipula en tal modo y que se va a pagar con la dación en pago de un inmueble. La compra-venta puede tener el precio en cosa. No, bueno, permuta o contrato. No, pues, No, pero es que ahí estaría cambiando el contrato, profesor. porque es un elemento de la ciencia. Esta cantidad. No hay comprar. Sí, pero si tú dices que es compra-venta, no puede tener el precio en cosa, porque en 1973 del Código Civil señala que el precio de la compra-venta siempre tiene que estar establecido en dinero. Si no, es permuta. También recuerdo, profesor, que Ya, pero es un caso que está pendiente. Les voy dejando casos para que después lo veamos cómo procedería. Tercero, toda hipoteca, prenda o anticresis Oye, constituida para garantizar
obligaciones anteriormente contraídas. No es que, o sea, si tú me pasas, si es coetáneo el crédito con la garantía, no hay problema. El problema es que yo tenía una deuda contigo, una deuda valista, y tú, antes de la liquidación, llega y me dice, oye, te voy a apretar, oye, si es que te voy a tocar una hipoteca. Y te mejoro, te subo de balista y te pongo de hipotecario. Te mejoro la condición. O sea, tiene que ser una obligación anteriormente contraída que ahora yo te otorgo una garantía. Y el cuarto caso es todo todo acto ejecutado y contratos celebrados a título gratuito o con personas relacionadas. Walmart, Chile, Temuco. 30 de junio del año 2022. La historia es la siguiente. Un acreedor, un deudor que está declarado en liquidación, otorgó antes del año anterior a su liquidación una fianza a un banco para garantizar obligaciones de una relacionada. En realidad, perdón, para ser técnicamente correcto, lo que hizo fue comparecer con calidad de aval en un pagaré. No, pues, El aval es un acto a título gratuito o no. ¿Quién se obliga en beneficio del otro? Que el otro no asume ninguna otra el obligación. avalista. ¿Cómo? Claro. Entonces, un acreedor fue y le objetó diciéndole, oye, esto es un acto a título gratuito con personas relacionadas, por lo tanto, revocación. Y es lo que dice la Corte, bueno, el tribunal. Fallo en primera instancia en todo caso. ¿Ah? Yo seguí este caso por así como los otros. Salvo uno de los que le conté, los otros todos son como en realidad son súper como Yo debería ser periodista. Lo que pasa es que tengo estómago y no soporto los periodistas. Bueno, básicamente lo que dice que los actos que constan por los actos de comercio nunca pueden ser gratuitos. Lo cual a mí me parece súper cuestionable. Porque si yo le hago una donación al Padre de Cristo, digo, no, yo te voy a hacer una donación de 100 millones de pesos, pero te lo voy a pagar en 5 meses. Me dice, pero garantizaste que te voy a hacer un pagaré por 100 millones de pesos. Ese pagaré no sería revocable. No sé, a mí podría haber habido otro análisis, pero dato. Pero entonces ahí se cuentan 2 años para atrás, ¿cierto? Sí. Cuando son, en los otros casos, cuando no es con personas relacionadas, en los otros casos es 1 año. Pero cuando es a título gratuito o con personas relacionadas, el plazo es de 2 años. Pero son casos de revocabilidad objetiva. ¿Por qué viene esta calificación de objetiva a subjetiva? Básicamente porque en la ley antigua estaban estos mismos casos en el artículo 76. Y había toda una frecuencia, una doctrina que decía, no, estos son casos de inoponibilidad objetiva, de pleno derecho, y los tribunales se ponían a analizar, porque aquí lo que hay es como una lógica de tipicidad. Si está el acto, si hay un pago anticipado realizado dentro, debería ser revocado. Entonces la ley le dijo, oiga, lo que quiso fue decir a los jueces, mire señor juez, usted no se ponga a analizar, no se ponga a buscarle a rizar el rizo, no se ponga a buscar donde no hay. Aquí usted verifique que si se concurre el acto y fue efectuado dentro de 1 año inmediatamente anterior, usted lo tiene que revocar. Salvo, dice, porque el 287 del Código Penal dice, el juez deberá constatar si el acto ejecutado o el contrato celebrado han tenido lugar dentro de los plazos señalados y si responden a alguna de las descripciones previas. Habiéndose constatado la concurrencia, el tribunal dictará sentencia acogiendo. Dice, salvo que el deudor o el tercero acrediten que el acto ejecutado o contrato celebrado no produjo perjuicio a la masa de acreedores. Todo lo anterior sin perjuicio de los recursos que nos... A ver, ya, vamos. 1. Con Grupo Gamba pagó
anticipadamente en abril una cuota del sindicato que vencía en julio, pero pidió su liquidación en octubre. ¿Hubo perjuicio? No, porque en realidad, aunque no hubiera pagado anticipadamente, igual lo hubiera tenido que pagar en julio, ¿no? La deuda hubiera sido, por ejemplo, del otro año, sí, del año. Claro, si hubiera pagado una deuda que era de julio del próximo año, ahí sí. ¿Ah? Creo que no rebajó, no conozco, no conozco tan bonito, me encantaría haber conocido mejor el caso, pero no. Ahí, a mí me parece que no existe un gran perjuicio. Caso 2. Todo pago de deudas vencidas que no sea ejecutado en la forma estipulada en la convención. Por ejemplo, caso real. Yo tengo una deuda contigo y te tengo ejecutado, te tengo embargado, y tú vas y me das un inmueble en pago. Las deudas que compensamos valen 220 y el inmueble vale, según tasación, 225. ¿Hay perjuicio o no? A ver, pensémoslo, por favor, pensémoslo. Yo soy un acreedor, valista, tengo un crédito por 220, valista. Y voy y me dan en pago un inmueble que vale 180, para hacerlo más redondito. ¿No le está dando garantía? No tiene garantía, era un bien líquido. El orden de ejecución del crédito. O sea, primero, si hay créditos arriba de primera clase, estos 180 deberían haber ido primero a pagar esto. Por lo tanto, hay perjuicio. Si hay otros acreedores hipotecarios, había otros acreedores hipotecarios, su hipoteca debería haber sido para ellos y estos deberían ir a pagar esto. Porque el orden de pago es, ¿sí? ¿Cómo se pagan los créditos? Primero, la primera clase. Si yo tengo fondos libres, o sea, sin garantía, los fondos libres, lo primero que hacen es ir a cubrir los créditos de primera clase. Si no me alcanzan los fondos libres, o sea, sin garantía real, para cubrir los créditos de primera clase, le tiro la mano a los acreedores prendarios y hipotecarios, a prorrata. Entonces aquí, lo que yo he hecho es agarrar un bien libre, saltarme la primera clase y tirar la clase. Independientemente de que se haya pagado incluso menos de lo que se debía, el hecho de haberlo pagado Claro. Claro. ¿Y por qué? Porque además los demás acreedores balistas podrían haberse repartido estos 180 entre ellos, pero se los llevó solito este gallo. ¿Ah? Es que ahí está la duda. La norma dice, ¿ah? No, es que yo tengo un déficit reaccional severo. Mis hijos no salieron de cualquier parte. Si tú tuvieras plata para que el porcentaje que esto significaba le fuera pagado a los acreedores y que en realidad los acreedores no les causó perjuicio, sí. Pero si no, no. Fíjense que este caso es real. En realidad la operación es un poquito distinta porque era 220 y esto era 225. Y después lo voy a dejar anotado ahí porque me va a servir para contárselo después. ¿Ya? Tercer ejemplo, toda prenda o hipoteca o anticresis constituida sobre bienes del deudor para asegurar la obligación anteriormente contraída. Caso. Este caso es mío, este es real. Estoy alargando mucho esta parte, ¿no? Es que la renegociación es muy interesante. ¿Ah? ¿Ah? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, un par de meses antes de la liquidación de la empresa, va
y me otorga una hipoteca, una segunda hipoteca para garantizar el pago de un crédito anteriormente contraído. Existía el reconocimiento. Sale. Sale, estoy enojado contigo. Sale. Ya, bueno. Dicho lo anterior. Ya, cosas que pasan en eso. Dicho lo anterior, es una segunda hipoteca. Una segunda hipoteca. La liquidación de la empresa deudora que constituyó la segunda hipoteca tiene un crédito preferente de una FP como por 300 lucas, un crédito de banco y acreedor hipotecario de primer grado por mucha plata, tiene el crédito de la segunda hipoteca y un crédito balista, que es un saldo de la tesorería, por 300 lucas. ¿Hay perjuicio? Hay perjuicio. ¿Sí o no? Pero No, y la paradoja es que las dos son liquidaciones. Yo represento a la liquidación que le constituyeron la segunda hipoteca y verifiqué créditos en la otra. Entonces me llama el liquidador de la otra y me dice, te voy a tener que impugnar porque es revocación objetiva, si no la superintendencia me va a aceptar en la plaza pública y me va a dar latigazo. Entonces digo, tienes toda la razón, pero ¿sabes qué? Si no me demandáis, yo voy a agarrar, voy a sacar 300 lucas, voy a ir y me voy a pagar un crédito al fisco y se acabó el perjuicio. Si lo único que estoy perjudicando con mi segunda hipoteca es al fisco, yo no estoy perjudicando con 300 lucas. Porque no hay otro crédito. Balista. Entonces puede ser que no haya perjuicio. Ahora, en otro caso, a mí me tocó que el deudor, estando en reorganización días antes, así como una semana antes de la reorganización, constituyó una hipoteca. Y ahí, bueno, se la revocaron, ¿verdad? Porque ahí sí que causaba perjuicio porque tiene un ejercicio más o menos parecido a ese. La revocabilidad subjetiva, perdona, ¿sí? Persona relacionada, pensamiento nacional o persona personal. Numeral 26 del artículo segundo de la ley 20.7. Habló de personas primera parte. Son familiares. Las sociedades en que estos familiares tienen participación no distinguen porcentaje, podrían tener un 1%, y aquellas personas que están mencionadas en el artículo 100 de la ley 18.047. Bueno, necesariamente tiene que ser, por ejemplo, accionista o socio. ¿Sí? ¿El gerente general de la empresa? No, la persona gerente general no es persona de relación. La revocabilidad subjetiva. La revocabilidad objetiva básicamente es una situación objetiva. Si se cumple el presupuesto, el juez no tiene que empezar a mirar si la intención o no. Solo puede mirar. El único criterio que podría advertir es si hay perjuicio, pero se lo tiene que alegar el deudor. O sea, es la única excepción que puede poner el deudor. La excepción de no causar perjuicio, que el acto no causa perjuicio. Si no se lo pone, el deudor, el juez, le dice, compadre, o sea, no viene al caso. La revocabilidad subjetiva es distinta. Dice, todos los otros actos o contratos ejecutados por la empresa deudora con cualquier persona dentro de los 2 años anteriores pueden ser revocados siempre que se acredite 2 requisitos. 1, conocimiento del contratante del mal estado del negocio, o que el acto o contrato cause perjuicio a la masa de acreedores o altere la posición de igualdad de los acreedores de los perjuicios. Y el perjuicio está tasado, se tasa, porque dice la misma norma, dice, hay perjuicio cuando las condiciones del negocio se alejan de las condiciones y precios que normalmente prevalecen en el mercado para operaciones similares a la época del acto o contrato. Por lo tanto, y después vamos a ver que esto se transforma casi en una acción de lesión, de lesión más que de revocación. Miren, ¿qué es lo que pasa? Disculpa, ¿tu nombre? Tiziana sale de acá a la universidad y va en su auto o en el Uber, no sé, lo que se vaya, y ve un cartel, se vende un departamento. Oye, le gustó el departamento, bonita vista, buena ubicación, le gusta. Llama al corredor de propiedad, oye, ¿cuánto vale? Tanto, sí, ya tal.
déjame ir a verlo, te ofrezco X, listo, compro, estudio títulos, compro. Perfecto, ¿cierto? Y después tu vendedor cae en liquidación. Entonces, primero, le tendrían que acreditar a Tiziana que ella estaba en conocimiento del mal estado de los negocios. En este caso es medio difícil, ¿no? Y segundo, le tendrían que acreditar que la condición de celebración del negocio fue en una condición tal que no era equivalente a aquellas que prevalecían en el mercado al momento de su celebración. O alteró la posición de pago o alteró la posición de los acreedores, que podría ser en otro supuesto. ¿Ya? Entonces, Quizás hay un hipotecario y un pago lo estoy. claro, por ejemplo. O por ejemplo, que tú, por ejemplo, le diste, en vez de entregarle por plata, le hiciste una acción en pago. Ahí podría ser una condición efectiva. Acá, a diferencia de lo que ocurría en la revocación objetiva, acá sí importa el componente subjetivo. Aquí el juez tiene que estar, el demandante le tiene que probar al juez, tiene la carga probatoria de acreditarle el conocimiento del mal estado de los negocios por parte de Tiziana. Si no le prueba, y si Tiziana dice, oye, mira, ¿sabes que yo vi este cartel, o lo vi acá, fui, lo visité la propiedad, al personaje no lo conocía, fui, hice una oferta a través del corredor, pagué comisión de corretaje, compré la propiedad, bueno. Ahora, claro, acá esto nos hace dudar de una cosa. Esos negocios que suenan demasiado buenos para ser verdad. Porque claro, si Tiziana va a comprar la propiedad y hace una oferta así como, a esa oferta como que tú dices, la hago para que me la rechacen, y que la aceptan, uno debería ponerle un poquito de cuidado. Pero eso no se puede. Ahora, ¿qué me pasa? Supongamos, un hombre justamente, Perico, tiene un cliente que no está con el agua hasta acá, está como por acá, o sea, todavía respira, todavía mueve los brazos, todavía juega, y te dice, oye, ¿sabes qué? Estoy con problema de casa, ya no me quiero meter más con los bancos, necesito vender unos equipos, tengo unos tractores, tengo unos camiones que están, que no los estoy ocupando, y ya no he bajado mi producción, entonces los podría vender. ¿Cómo recomendarías que los vendiera? Muy buena respuesta. Por ejemplo, remate. Una fórmula muy buena es venderlo en remate. Dice, oye, yo le lo vendí a un gallo que ni sé, imposible que tuviera conocimiento, y bueno, nada mejor para acreditar el valor de mercado que aquel que... Ahora si tú me dices, no, si lo quiero vender a un amigo que me ofreció buena plata, recuérdate primero que el precio sea más o menos aceptado y trata de pegarle una tasación a los bienes antes de dejar constancia del estado de los bienes. Porque claro, el tractor, típico que uno vende un tractor que está hecho huila y te dice, sale con no, el valor del tractor nuevo. Pero claro, el valor del tractor nuevo es harto distinto al tractor hecho huila. Acá, una clásica. Oye, te voy a comprar la casa. La casa vale 2.25 y te voy a pagar 2.40, pero te lo voy a pagar el día de... Una forma de celebrar, una forma de vaciar el patrimonio sería: te vendo mi casa, o mi oficina, o mi empresa, o mi terreno, es más plata de lo que vale, pero el precio me lo pagáis así, en módicas cuotas, sin intereses, sin reajuste, sin nada que le afecte. El legislador no fue tonto. Fíjense que el artículo 188 establece, dice, tratándose de venta o permuta, solo se considerarán como ingresos los montos efectivamente percibidos por la empresa deudora, producto de la transacción a la fecha de la interposición de la acción de revocabilidad o el valor que el tribunal asigna respecto de los bienes dados en permuta. O sea, esa cláusula que antes se usaba, así como, oye, aquí me permiso un pago, si yo te pagué, te pagué mucho más de lo que vale la propiedad. Claro, pero lo pagaste en una condición que
a mí me va a salir pelo antes que me paguen. Entonces, el legislador fue inteligente. Tratándose de venta a plazo, solo se va a considerar como valor el efectivamente recibido por el pasado al momento de la interposición de la acción. ¿Ya? El tercer caso es la revocabilidad de la reforma a pactos de estatuto social. Y aquí tengo un buen ejemplo. Bonito. Bueno. Podrán ser revocadas sin importar en disminución del patrimonio del deudor las reformas a los pactos o estatutos sociales que se realicen dentro de los 6 meses inmediatamente anteriores al inicio del procedimiento concursal. Acá fíjense que el plazo es más corto. La revocabilidad objetiva es 1 año. 2 cuando es con personas relacionadas a todo gratuito. La revocación objetiva, 2 años. 6 meses anteriores. La reforma se realiza cuando importan disminución del patrimonio. ¿Ya? La disminución de capital, por ejemplo. Ejemplo, 2 meses, no. 1 mes y medio antes de la liquidación, la empresa va y fusiona por absorción a una ligada y se atrae hacia sí 150 trabajadores con puro pasivo, sin activo. La fusión por absorción es una reforma al pacto de estatuto social. ¿Tú sabes que el Servicio de Impuestos Internos opina que no? Porque estima que cuando tú compras los derechos en una sociedad y se disuelve esa sociedad, no es que tú te fusiones, no una fusión, porque es una fusión, porque lo que tú haces es comprar un activo. Tú compraste el derecho en una sociedad y yo compraste el activo, ¿cierto? Pues no es eso, tú compraste los derechos en una sociedad. Es como, oye, te compraste una, pero no cacho, no activo. Y yo tengo ese caso, el presidente de la revocación, y 2 cosas. Fíjense que la norma tiene una redacción media difícil de leer, porque dice, las reformas a los pactos o estatutos sociales que se realicen dentro de los 6 meses. El deudor que absorbió reformó su estatuto social, no, absorbió. Entonces, inteligentemente, en contraparte, pues me puso esa excepción. Y bueno, esperemos que el Tribunal de Lautaro, si ese es el problema, que uno de pronto dice, oye, ¿cómo te voy a Tribunal de Concepción, Valparaíso, Santiago? De Lautaro, ¿no? Aunque la jueza Lautaro, te permito de reconocer que, a pesar de que me ha pegado en duro, en algunas de las cosas me ha gustado su forma de resolver. Bueno, o sea, esta cuestión es súper dinámica y súper interesante. Fíjense que, bueno, respecto a las personas naturales, hay revocabilidad objetiva desigual a la de la empresa deudora y todo otro acto se va a la acción pauliana. Eso es que todo acto distinto en la otra revocación. Ahora, ¿sí? ¿No tener claro quiénes son los sujetos activos de la revocación? Las acciones revocatorias tienen sujeto activo a cualquiera de los acreedores y al liquidador. Pero ojo, es una legitimación extraordinaria. O sea, tú la ejerces no en beneficio tuyo, la ejerces en beneficio de la masa. ¿Ya? Y por eso vamos a ver que tú tienes unos derechos de recompensa, si es que la ejerces como acreedor. ¿Ya? Como veíamos, en la revocabilidad objetiva, el juez debe constatar que se haya celebrado el acto dentro del plazo, y salvo que el deudor oponga la excepción de no causar perjuicio, debería acogerlo. En las otras revocabilidades, bueno, en materia de persona, nos vamos al artículo 2468 del Código Civil que establece la acción pauliana. Ahora, ¿cuáles son normas comunes a estas formas de revocación? La revocación, fíjense, se tiene que interponer dentro de un año desde la resolución de liquidación o de reorganización. O sea, tiene un plazo no de prescripción, sino que de caducidad. Y el plazo es para presentar la acción, no para notificarla. ¿Ya? El plazo es desde la
desde que se dicta la resolución de reorganización o renegociación o liquidación, tú tienes un año para interponer la acción. Hay 2 años para atrás, o 6 meses, o un año. O desde que se publique en el boletín. Dice desde la resolución, a ver, 290, Desde el día siguiente hábil. dice, las acciones a que refieren los títulos deberán entablarse en el plazo de un año contado desde la resolución de reorganización, de liquidación o de admisibilidad según corresponda y se tramitarán con cargo al procedimiento sumario. Ya, no te dice si es de la publicación a la dictación. Yo, como Juan Segura, yo me tomaría la fecha de la resolución. O sea, yo la contaría, si la resolución fue el 16 de noviembre, yo contaría hasta el 15 de noviembre para dejarme más, para no andarla cagando, digamos. ¿Ya? Un año. Ahora, si el liquidador te la presenta el último día, el día 365, y te la notifica 2 años después, da lo mismo, va presentada. Es equivalente a lo que es la demanda en materia laboral, que se tienen que presentar dentro de un plazo y un plazo de caducidad más que de prescripción. Ahora, el problema es que si el deudor es inteligente y te oculta, a mí me hicieron una súper linda, pero no se la fue el caso a contar por la hora, pero casi cuando me la hicieron, bueno, el respeto, le regalé mi corbata, a ese nivel. Después se la cuento porque me la hizo una abogada, por sus honorarios. Bueno, los juicios se tramitan conforme a las reglas del juicio sumario, ¿ya? Juicio sumario común, las acciones de interés se entablan en el interés de la masa, y así como el legitimado activo, que era muy buena tu pregunta, el liquidador y cualquiera de los acreedores, el legitimado pasivo es aquel tercero con que se celebró el acto y la empresa deudora. Y para estos efectos, el representante de la empresa deudora sigue teniendo representación. De hecho, yo no lo he visto todavía, pero esto es como... Yo a veces me dan ganas de pasarme al lado oscuro de la fuerza. Se me ocurren unas maldades brutales. Si yo le hiciera la maldad, lo que yo haría sería que yo hago la maldad, decreta la liquidación y renuncio a todos los poderes. Entonces no tengo a quién notificar. No tengo a quién entablarle la demanda. Hay que pedir defensor tercero, tiene un cacho más o menos enorme. Bueno, se tiene que demandar, porque antiguamente la legitimación pasiva de las acciones revocatorias o las acciones de disponibilidad que se llaman antiguamente, se discutía a quién se debían emplazar. Hoy día la ley es bastante clara, se tienen que emplazar tanto al tercero contratante como al deudor, ¿ya? Y la ley dispone unas normas sobre medidas cautelares que teóricamente deberían ser más laxas, o sea, el tribunal debería otorgar medidas cautelares con mucho mayor facilidad a lo que dispone el artículo 290 y siguiente del Código de Procedimiento Civil, aunque en realidad eso no. ¿Ya? La sentencia definitiva que acoge la acción, aquí tiene un error, porque el 292 habla de la sentencia definitiva, dice. Y dice la sentencia. Y dice la sentencia definitiva que acoja la declaración de revocación solicitada ordenará. Y dice ordenará revocar el acto cuestionado, ordenará la restitución material o jurídica, o sea, devolverte la plata, devolverte la cosa o cancelar la inscripción en el conservador, ordenará la cancelación de las inscripciones y dice, señalará el monto que estime correspondiente a la diferencia de valor entre el acto o contrato revocado y el valor prevaleciente en el mercado bajo similares condiciones existentes a la época de dicho acto contrato. Existen. ¿Dónde fue? Fíjense que este caso que yo les comenté acá es que unos acreedores baristas se dieron en pago de un activo inmobiliario de la deudora que valía 225. ¿Es una revocación subjetiva o objetiva? Objetiva porque es un pago realizado de una forma distinta a la estipulada en la convención.
Ellos tenían crédito, pero el título de crédito, tenían un letal de pago, la habían demandado, habían una obligación de dar, la tenían embargado incluso el inmueble. Entonces, se pagó de una forma distinta. Fíjense que aquí el problema es que esta norma, el 92, quedó para todo tipo de revocaciones, incluso la reforma de pacto y estatuto. Incluso la constitución de una hipoteca, prenda o anticrisis otorgada después de la deuda. Y pareciera ser que la única ocasión que funciona es para el 200, para las revocaciones subjetivas cuando se trata de venta o permuta. Pero que lamentablemente quedó. Para contarles la historia bonita, la jueza que dictó el fallo me dio la revocación con todo, pero omitió mencionar el valor, esta diferencia. Cuando llegamos a la Corte de Santiago, después de 1 año, 4 meses, después de esperar toda la mañana de un viernes para alegar, mi contraparte, antes de empezar a alegar, después de 40 minutos, como 30, 25 minutos de alegato, de relación del relator, mi contraparte saca de la cajita mágica y dice: oiga, yo quiero pedir, como excepción de previo y especial pronunciamiento, que se remita al fallo al juez para que lo complemente, porque no dijo cuál era la diferencia de valor. Y día viernes, casi la 1 de la tarde, los ministros de la Corte, a primera instancia. Llega a primera instancia y lo toma el juez suplente, porque lo resolvió, y pone que la diferencia de valor eran 5 millones de pesos. Porque eso no, se dio un pago 220 y la propiedad vale 225,5. Y los demás acreedores malistas, o sea, este se pagó en 220, y los demás acreedores malistas que no han recibido y no van a recibir ni uno, no quiero hacer el gesto, pero es como más o menos inquiasiche. Menos mal que cuando yo tuve que apelar a la complementación del fallo. Y menos mal que la Corte de Santiago, en un momento de lucidez, no solamente confirmó la sentencia original, sino que revocó la complementación, diciendo que lo que tenía que pagar, incluso no eran los 225, sino que 245, era un valor de una tasación que tenía en el equipo. Ahora, mi contraparte recurrió a la casación. Y estamos ahí. Y lo que te deja evidencia que lamentablemente esto cuando se diseñó esto era hacer que fuera rápido, juicio sumario y todo. Se alarga. Bueno, si tiene que restituir efectivamente la cosa, se devuelve lo que hubiera pagado por ocasión del acto de contrato y puede verificar, por ejemplo, si a ti te revocaran, tú compraste la casa, tú pagaste una cierta cantidad, y ponte que el juez estimó que tú estabas en un conocimiento del mal estado de los negocios y te ordena, tú te quitan la casa y el crédito, lo que tú pagaste, queda como un monto que tú podrías verificar, pero compuesto hasta el pago que se paguen íntegramente los créditos balistas. O sea, quedan como en 8ª clase, porque se tienen que pagar íntegramente, o sea, capital e intereses. Si tú quieres mantener la cosa dentro de tu patrimonio, que era lo que buscaba mi legítimo contradictor, después de nacionalismo, pero igual lo ocupo de venta. Bastaría que si la diferencia de valor fuera, por ejemplo, dijeron: oiga, usted pagó, no sé, 5.000 UF, y en realidad el valor de mercado de esa propiedad era 5.300, usted va y pone la diferencia, los 300, y se va. Pero eso funciona básicamente para revocación subjetiva. No funcionaría. No funcionaría. O sea, sí, funcionaría. Me tendría que pagar los 246. No, si va y me paga 246, que era el valor del inmueble, perfecto.
Y es más, hoy día eso lo vendo feliz porque es una propiedad que queda en la calle 18 a una cuadra de la Alameda. O sea, no sé a quién se lo van a vender hoy día, porque no es que sea un mal barrio, pero no es el mejor barrio. ¿Ya? Si es revocación de acto de contrato, tiene derecho... ¿Cuáles son los derechos que tiene el acreedor que... Quisiera mirar qué es lo que dice arriba. Estoy casi seguro que es de la... El acreedor, cuando la acción la ejerce un acreedor, que es el demandante, no relacionado, tiene derecho a que se le paguen todos los gastos y honorarios del abogado patrocinante. Y eso tiene preferencia al numeral primero del artículo 2472, porque son costas generadas en el interés general de los acreedores. Y tiene derecho a recompensa. En recompensa puede ser hasta el 10% del beneficio que reporta esa acción al patrimonio del deudor. O sea, si son 246, 24 millones de pesos. A no de mala, de pagar los gastos, los 24 millones. El porcentaje anterior, dice la ley, no puede exceder el monto de su crédito verificado o reconocido. La sentencia debe señalar si es de cargo del deudor o de la masa, según el procedimiento respectivo, y salvo que adquiera su acreencia con posterioridad al inicio concursal. O sea, si alguien empieza a comprar créditos para ejercer acciones revocatorias, no tiene derecho a esta recompensa. Solamente tiene derecho a el pago de las costas. ¿Ya? La revocación, ¿qué puede ocurrir? Como la acción se tiene que ejercer contra el tercero contratante, el tercero contratante podría decir, oiga, yo se la transfiero a alguien. El 294 de la ley dice que la revocabilidad concursal se puede extender a terceros cuando estos conocieran el mal estado de los negocios en el momento de celebrar. De hecho, este gallo hizo eso. Decretada ya la liquidación, incluso me había mandado un correo electrónico, fue y me transfirió a una sociedad relacionada como para que yo no me cayera. De hecho, una vez nos caímos, porque habíamos presentado la revocación y el gallo la transfirió y nosotros no habíamos actualizado nuestros títulos y tuvimos que habíamos ganado en primera, habíamos ganado en segunda y cuando llegáramos a la Suprema dijimos, negociar, porque no podía ir mal. Porque incluso después el cumplimiento del fallo era más o menos difícil. Ahí con mi amigo Ricardo Rebeco dijimos, mejor arreglemos. ¿Ya? O sea, Rebeco íbamos con Charles, no. ¿Ya? Bueno, se me repitió ahí. ¿Ya? En la superintendencia ha estimado que las revocaciones objetivas son obligación del liquidador y es responsabilidad si no las ejerce. Ojo, ¿ya? De hecho, ha sancionado a algunos liquidadores por no ejercerla. Entonces, cuando de pronto hay una situación, por ejemplo, este liquidador que a mí me llamaba y me decía, oye, pero si no tenéis juicio de ciertas lucas, al final, la única fórmula es que él celebremos una transacción o hagamos algún acuerdo mediante el cual él se libere. Por eso es bien complicado, porque la superintendencia no tiene. Ya. ¿Cómo se termina el procedimiento de liquidación? El procedimiento de liquidación se termina de dos modos, por resolución de término o por acuerdo alzatorio. La resolución de término, una vez aprobada la cuenta final del liquidador, que debe rendir cuando se agotan los bienes o cuando se pagan todos los créditos, ya debe rendirla y una vez aprobada esa cuenta, se dicta una resolución de término. La resolución de término está tratada en el artículo 255 de la ley. Sí. Y es interesante leerla porque tiene una redacción Discharge. que dice, una vez que se encuentre firme o que ejecutará la resolución que declara el término del procedimiento concursal de liquidación, se entenderá extinguido por el solo ministerio de la ley y para todos los efectos legales los actos insolutos de las obligaciones contraídas por el deudor con anterioridad al inicio del procedimiento concursal de liquidación. Esa norma básicamente corresponde a una filosofía que tiene la ley, que es que el deudor que se acoge a la reorganización
una vez terminada esta reorganización, sale como lo que se denomina el fresh start. O sea, sale limpio, es decir, recién duchadito limpio, sin deuda, nuevamente se puede reintegrar al mercado. El único problema, yo no soy un teórico ni un académico así como de fuste, con el experto en derecho comparado, pero mi amigo Juan Edgardo Goldenberg y Gonzalo Ruff, sí son dedicados a hacer derecho comparado, me decían que no conocen ellos ninguna norma de discharge en procedimientos concursales en el mundo más amplia y general que la chilena. Fíjense que aquí no hay exclusión de nada. De nada. Se entenderán excluidos por el solo Ministerio de la Ley y para todos los efectos legales los actos insolutos de las obligaciones contraídas por el deudor con anterioridad al inicio del procedimiento. Es tan amplia que todo cabe. ¿Y cuál es el problema? Que cuando cabe todo hay que empezar a limitar. Entonces, lo primero es que la Corte restringió este tema para las obligaciones de alimentos. Después para las obligaciones del CAE. Después para la compensación económica originada con ocasión del divorcio. ¿Ha habido alguna vez que ha sido por responsabilidad extracontractual? El problema es que se hace por vía jurisprudencial, caso a caso, sin ningún tipo de criterio y contra la norma expresa de la ley. ¿Cuál es el argumento para que argumenta la Corte? Básicamente esta norma, la ley tiene una norma que dice que se aplica en forma, si hay normativa especial, se aplica con preferencia a la normativa especial. Y eso básicamente es porque esta es la ley de liquidación para general, pero no aplica ni a compañías de seguro ni a bancos. Ese era el sentido de esa norma. Porque los bancos y las compañías de seguro tienen normas de liquidación especiales. Pero entonces la Corte dice, no se aplican las obligaciones de alimentos porque en la ley de alimentos hay un procedimiento especial de cobro. No se aplica la obligación del CAE porque hay un procedimiento especial de cobro. Perdónenme, ¿por qué se le aplica la deuda? Ayer en la clase tenía una abogada de la Tesorería General de la República. Entonces le decía, ¿por qué no se le aplica la deuda a la tesorería si la tesorería también tiene un procedimiento especial de cobro? Esto es la arbitrariedad misma, ¿no? Es la arbitrariedad con patas. Entonces, ojo, tengamos mucho cuidado porque este efecto de extinción, que en un sentido de la ley, lamentablemente la jurisprudencia la ha ido limitando en forma práctica a ciertos casos cuando le parece injusto. El problema es que esa injusticia en el caso material genera una injusticia en los casos generales, porque al final, en ciertos casos sí, en ciertos casos no, depende de la sala que te toque, del juez que te toque. No me gusta. A mí no me gusta eso. Ahora, uno de los problemas que tiene esto, bueno, es esta relativización que se ha hecho. Y otro problema que tiene es cómo se extiende a otras situaciones que tienen los codeudores, avales, fiadores de obligaciones del deudor. Porque, a ver, si la obligación se extingue respecto del deudor principal, debería, por consecuencia, extinguirse las obligaciones de los garantes personales, ¿cierto? Aquí lo que ocurrió fue que, fíjense que la lógica era esa, pero los tribunales han interpretado que el discharge que contempla el artículo 255 no se aplica a los codeudores solidarios. Porque la solidaridad implica que tú tienes varios deudores y tú puedes liberar a uno y eso no significa que liberes a los otros. De hecho, tú podrías ir a cobrarle a cualquiera, ¿cierto? Claro. Entonces, lo he hecho. Ahora, en caso de fianza, ahí ha habido fallos para un lado o para el otro. Lamentablemente, el problema que tiene esta ley, el problema que
de la ley 1720 es que casi uno no puede llegar a la Suprema. Casi por unas restricciones de recursos bastante amplias. Entonces, el único caso que hay, que es Río Teno, y llegó a la Suprema, ¿sabes lo que pasó en la Suprema? Arturo Prado, que yo le tengo mucho cariño y mucha estima, llamó a conciliación. Y arreglaron la conciliación. Entonces, el problema es que seguimos teniendo este mundo, que no sabemos cómo se aplica. La jurisprudencia ha estado mucho más contente en entender que no libera a los garantes personales que de liberarlos. Pero, cuidado. Bueno, y la otra forma es que se puede presentar un acuerdo de reorganización. Chao. Profesor, una pregunta, discúlpeme. Sí, no, pero yo tengo que disculpar. Pero ahora ya a todos mis compañeros también. Una pregunta. Entendiendo que la sentencia indica que se extingue de pleno derecho todas las obligaciones, y por tanto se rehabilita para todos los efectos legales a la persona fallida. Me tocó ver un caso donde hay una persona natural que se generó el certificado, se generó la sentencia, pero ha tenido muchas trabas para volver a vivir en el mundo económico. Me explico. No ha podido aperturar cuenta corriente, no ha podido generar ningún otro tipo de situaciones que entiendo que finalmente la ley persigue, porque la rehabilita finalmente como persona, desde el punto de vista económico. ¿Qué hacer ahí? Mira, una de las cosas que tiene de error esta ley es que tiene mucho voluntarismo. Porque uno de los grandes sentidos de cambiar la norma de ley, o sea, de quiebra a liquidación, dejar de hablar de síndico y hablar de liquidador, de dejar de hablar de fallido y hablar de empresa deudora, de cambiarle los nombres a todo para que suene más bonito, era desestigmatizar al deudor. Pero el problema es que el deudor no tiene un estigma por el nombre de la quiebra, sino tiene porque te cagó, no te pagó la deuda. ¿Cierto? Y tú a ese gallo no le vas a volver a prestar plata. O sea, yo que vengo de una familia de comerciantes, me acuerdo desde chiquitito, así cuando chiquitito y uno paseaba detrás del mostrador, mi familia árabe tenía el local, entonces yo vengo de esa historia. Era, no, a ese gallo no le volvamos a vender fiado porque no me pagó no sé qué cosa. Era una cosa básica. Entonces, si una persona se acoge a liquidación, se rehabilita, hay fresh start, la ley dice, sale contenida nueva a la calle, pero todo el mundo le sabe la historia. Entonces, claro, tú podrías alegar que el banco no le da crédito por discriminación. Claro, o no le da una cuenta, pero lamentablemente opera así. Fíjate que a mí me tocó un caso bien duro, siendo veedor, cuando podíamos tener liquidador y veedor, en que una empresa se acogió a reorganización, pagó el 100%, porque en realidad es una empresa que el MOP se lo está fregando, pero logramos pagar el 100% de todos los créditos. Y llegó al banco después a pedir un crédito o a renovar una cuestión. El banco, no, usted está... Es como el marido que se porta mal. Si yo hoy día no llegara a dormir a mi casa, probablemente mi señora a lo mejor me podría perdonar. No lo creo. En realidad estoy más... De solo pensarlo me asusta. Pero si me llegara a perdonar, tengo claro que la próxima vez que salga con mis amigotes, mi señora va a tener harto más cuidado en darme permiso, ¿o no? Entonces no creamos que la ley crea realidades, la ley reconoce realidades, la ley tiene mucho voluntarismo, y el problema es que a mí me causa medio pánico, porque hay un grupo de abogados que fomenta la liquidación y el derecho a vivir tranquilo, y una serie de eslogan, anuncios en las carreteras, en los programas de televisión, y yo de pronto veo que gente de 25, 28, 30 años se presenta a liquidación. ¿Qué posibilidades tiene ese ser humano del día de mañana de poder adquirir activos duros, un inmueble, algo, si va a estar varios años bloqueado en el sistema? O sea, ¿era buen consejo acogerse a liquidación?
Claramente. Salvo que el gallo no tenía ni una posibilidad. Alejandro, eso es lo único que te puedo contestar. En realidad, salvo por discriminación, en vía recurso de protección, no hay otra vía. Gracias. Federico.